El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, Rumania, 1989. Mientras las calles de Bucarest estallaban con la fuerza de las revueltas populares, Rumania se convertía en el quinto satélite soviético en rebelarse y retar su liderazgo comunista. De todas las revoluciones de 1989, la rumana fue la más violenta. Para los observadores, esa brutalidad era un signo de su singular historia, que la había condenado durante décadas a una forma particular de represión. Durante toda su historia, Rumania había estado situada en el borde de los grandes imperios europeos, el Imperio Otomano, el Austrohúngaro y el ruso. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la vida a la sombra de imperios le había enseñado a los rumanos el arte de la sumisión para así dominar a sus vecinos. En el período de entreguerra, el rey rumano Carol mantenía a su nación con un perfil independiente. Él y su amada esposa, la reina Marie, habían forjado unas sólidas relaciones con Occidente. Además, los Estados Unidos veían en Rumania a una de las naciones más civilizadas al este del Danubio. La Gran Depresión, que había alcanzado a Europa en los años 30, dio origen a una serie de movimientos fascistas y extremistas en todo el continente. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la influencia fascista en Rumania era enorme. En 1940, la Unión Soviética se había apoderado de una región muy querida por los rumanos, llamada Besarabia, una parte de su patrimonio histórico extremadamente fértil y rica en recursos naturales. Esta acción provocó la ira y el resentimiento de los rumanos, quienes estaban decididos a responder. El rey Carol se vio obligado a abdicar y sus sucesores fascistas llevaron a Rumania a la guerra del lado de los alemanes. Miles de rumanos perdieron la vida durante los años de intensa lucha en el frente oriental. Para 1944, cuando la marea de la guerra había llegado a Stalingrado, Rumania firmó discretamente un pacto con los aliados que le permitía cambiar de bando. El victorioso ejército ruso derrotó a los alemanes en Rumania y liberó pueblos y ciudades con cada triunfo. Los noticieros soviéticos exhibían con gran orgullo la liberación de Rumania y mostraban la alegría con la que el pueblo rumano había recibido a sus libertadores. Soviet tanks are in Bucharest. Behind them, a glorious path of battles. The population of Bucharest greets the Red Army. Romanians know that the Red Army does not strive to capture the lands of other nations. En ese momento de euforia al final de la guerra, los rumanos ignoraban el destino que les aguardaba como país satélite de los soviéticos. We've had the presence of Russian armies too many times on our soil, and these liberators always turned out to be somewhat oppressive. Unfortunately, the liberation turned out, as you well know, into one form of absolutist rule, which replaced another one, that's Russian communism. La realidad del dominio soviético se hizo evidente poco tiempo después de la guerra. Europa había sido dividida en esferas de influencia y Rumania había quedado condenada por la geografía a ser parte de la esfera soviética. In Romania, Bulgaria, and Hungary, the pattern was the same. Each time, the technique was more efficient. The Stalinist period, which is essentially, I suppose, the one from 47 to the early 50s, came in a very brutal sort of way. First of all, they eliminated all the politicians. They didn't kill them outright, they put them in jails. All the industry was nationalized and collectivized. I think it was a gradual process, but I think perhaps the Stalinist years were the most resented because this was a time when they tried to change mentalities and completely transform Romania's history. Soviet-Romanian Treaty is a further success for the Soviet. Mientras en los países vecinos el yugo soviético había sido impuesto con violencia, los rumanos soportaban el suyo con estoicismo y sin aparente resistencia.
Ese era el estilo rumano, como señalaría tiempo después el rey Miguel. La cabeza que se inclina nunca es decapitada. The Romanian people have suffered so much to the ages by foreign invasions, whether it is Tartar, Turkish, Russian, that is a sort of fatalism among Romanians to accept things as they are, and I suppose that fatalism is one of the reasons perhaps why there was less resistance or dissidence in Romania than there were in other countries. En los años siguientes, los rumanos parecieron sobreponerse a su fatalismo. Así se colocaron en una posición prominente en la Europa de posguerra. Una inteligente posición que serviría de unión entre el este y el oeste y que los haría aliados tanto del oso como del águila. Pero pese a su visión global, la incapacidad rumana para resistir la opresión dentro de su propio país los haría vulnerables a los caprichos de uno de los más terribles autócratas en el mundo de posguerra. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. Durante los años 60, Rumania había emergido como una voz distintiva y sólida dentro del bloque soviético y había forjado su independencia de un modo similar al de Yugoslavia una década antes. Las tropas soviéticas ya no estaban estacionadas en suelo rumano y el país había mantenido su soberanía económica, algo a lo que otras naciones satélites habían tenido que renunciar. Incluso habían firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos. En 1965, la antorcha del Partido Comunista le había sido dada a un joven y ascendente líder, Nicolae Ceausescu. Su compromiso de continuar con las políticas de autodeterminación atrajo el interés y la admiración de las naciones occidentales. Los medios de comunicación estadounidenses veían en Rumania un paraíso comunista. The girls of the Red Riviera are part of a spectacular Romanian effort to build bridges to the West on hard currency. Así como crecía la fama de Rumania, también crecía la influencia y popularidad dentro y fuera del país de Nicolae Ceausescu. En 1968, Ceausescu sorprendió tanto al este como al oeste con una audaz muestra de autodeterminación. Cuando el Pacto de Varsovia envió tanques a Checoslovaquia para aplastar la Primavera de Praga, Ceausescu se negó a participar. He was perceived in the West as a man who could perhaps stand up to Moscow and therefore create a division within the Warsaw Pact. He was seen as a man who could weaken the Soviet Empire. Can a small country find peace, security, and independence on the borders of the Soviet Union? The Czechs tried and were invaded by the Soviet army. But here on the banks of the Danube, the Romanians are still trying, so far successfully. Ceausescu sedujo a Occidente con sus políticas heterodoxas, su apoyo a Checoslovaquia e Israel y la forma respetuosa en la que trataba a los judíos rumanos. Parecía ser el emisario amigable que venía de la cortina de hierro, un maestro de la diplomacia que le hacía el juego a todos. La política de Ceausescu le granjeó el aprecio del presidente estadounidense Richard Nixon. En 1969, Nixon se convirtió en el primer presidente estadounidense que visitaba Rumania. En 1970, Nixon recibió a Ceausescu en la Casa Blanca. En el extranjero, Ceausescu disfrutaba interpretando el benévolo papel del noble estadista, pero en casa se rumoraba que el gobierno de Ceausescu se estaba transformando en un culto a la personalidad y en una forma de megalomanía fraguada por su temprana formación a la sombra de los gobernantes más temibles del mundo. I would compare his ambition only to the great dictators of this century, the German one and the Soviet one. It is no surprise, therefore, that Ceausescu has long been fascinated with Hitler, and without, of course, saying it publicly, but he, according to absolutely reliable sources, Ceausescu used to study
films, documentary films with Hitler. And he was fascinated with Hitler's, he was studying Hitler's moves, Hitler's reactions, Hitler's ways of controlling the masses. Ceausescu consolidó poco a poco su poder, eliminó a sus rivales políticos y en 1974 se otorgó el nuevo título de presidente de Rumania. Ceausescu mantuvo sus pretensiones de popularidad mediante demostraciones populares cuidadosamente preparadas, controles férreos sobre los medios de comunicación y un organismo de seguridad represivo llamado Securitate. Mientras los rumanos obedecían mansamente, su líder amasaba una cuantiosa fortuna y adoptaba un lujoso estilo de vida que no poseía ninguno de los otros líderes comunistas. Ceausescu calls himself a conducator, which translates in German as Führer or supreme leader. I think that Ceausescu views himself as one of the last prophets of real Marxism-Leninism, as the defender of that faith and as the appointed guide of his people. Ceausescu continuó teniendo un papel prominente como mediador en los conflictos internacionales y consolidó cada vez más sus lazos con los líderes del este y del oeste. Para 1978, los Ceausescu se habían hecho huéspedes regulares de Washington y visitaban en esta ocasión la cuarta vez que venían a Estados Unidos en una década al presidente Jimmy Carter. En unas memorias publicadas luego de desertar del país, el ex jefe de inteligencia de Ceausescu, John Pochaffa, revela la falsedad de la política exterior de Ceausescu. Según afirma Pochaffa, el principal interés de Ceausescu en los Estados Unidos era la adquisición de ayuda económica y tecnología para desarrollar la industria rumana. En privado, en cambio, se decía que Ceausescu llamaba a los estadounidenses idiotas capitalistas. La visita de Ceausescu se vio perturbada por protestas en Nueva York y Washington en contra de la forma brutal en que eran tratadas las minorías étnicas del oeste de Rumania. Era poco lo que podía hacerse. Tiempo después se descubriría que la decisión de Ceausescu de destruir sus aldeas era parte de un plan con el que se buscaba acabar con el espíritu y el sabor local de la campiña rumana. Pese a esto, Ceausescu seguía teniendo unas excelentes relaciones con Occidente al mantenerse independiente de la Unión Soviética. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán en el invierno de 1979, Ceausescu condenó la invasión y rompió nuevamente relaciones con los países del Pacto de Varsovia. Además, desobedeció el boicot soviético a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, con lo que se ganó de nuevo los aplausos y la admiración de las democracias de Occidente. Rumania mantenía un delicado equilibrio con Oriente y Occidente. El gobierno de Ceausescu jugaba para ambos bandos al suministrarle equipos militares a la Unión Soviética, al tiempo que le vendía secretos militares a los Estados Unidos. El vínculo con Rumania era tan importante para los Estados Unidos que en 1985 los legisladores estadounidenses le escribieron una carta abierta a Ceausescu en la que le pedían moderar las políticas de represión, pero teniendo cuidado de no ofender al líder rumano. The administration has no desire to embarrass Ceausescu. Schultz's visit is to compliment him for refusing to blindly follow the foreign policy lead of Moscow. En 1985, cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética, el bloque de países del este pareció despertar de la Guerra Fría. Sin embargo, en el horizonte rumano no se percibía ningún atisbo de glasnost. I don't think you can compare Romania to any of the other Eastern European countries. Countries like Poland, like East Germany, like Czechoslovakia, like Hungary. All those countries, even though they had some repressive leadership, had opponents, had people who were dissidents in those countries and who spoke out against the regimes. Some of them were arrested and put in jail, but their voices were heard. In Romania, this is not the case. In Romania, you don't really have a society. You just have people who have been atomized, who have been repressed for years, and there's been nothing like an opposition being allowed to develop because of the very effective repression that Ceausescu has exercised. Hacia finales de los 80, Rumania era un país sombrío y empobrecido. Obsesionado con la necesidad de saldar la deuda externa rumana al exportar virtualmente todo bien de consumo, Ceausescu estaba desangrando lentamente a su país. It's extremely oppressive. Shortages,
of everything. A few years ago, when there was a very hard winter, people were allowed to burn only one light bulb of 40 watts per room. We were severely penalized if I didn't. Mientras la familia presidencial vivía en un aislamiento sublime, la mayoría de la población padecía el frío y el hambre año tras año sin que su situación cambiara. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. En el otoño de 1989, cuando los vientos de reforma recorrían Europa del Este, se sentía una tranquilidad inquietante en las calles de Rumania. Ceausescu había ordenado la destrucción de vecindarios y pueblos para construir en su lugar palacios y bulevares en su nueva Rumania. Pero había olvidado ganarse los corazones y las mentes del pueblo antes de poner en marcha su monumental plan. En julio, 6 de sus ministros le dirigieron una carta abierta en la que le rogaban ponerle fin a la represión. Los firmantes de la carta fueron inmediatamente relevados de sus puestos, algunos juzgados por traición y sentenciados a muerte. I have been charged of treason, betraying Romania, which is not true. I never betrayed Romania. I always made a very strict distinction between what Romania it is, the national interest of Romania and Romanian people, and what Ceausescu always thought, that this interest is only his interest, his family interest, and he considered always that everybody who betrays him, his policy is considered a traitor. En diciembre sería otro acto de traición en la ciudad de Timișoara, lo que encendería la primera chispa de la revolución. ...16 de diciembre de 1989... No había ningún medio de comunicación presente cuando los partidarios del activista por los derechos humanos, Laszlo Tokich, llenaron las calles en un acto de desafío, algo que no se veía en esta nación desde hacía más de 40 años. Los fotógrafos aficionados capturaron el momento con sus imágenes. El ejército fue llamado de inmediato con órdenes de dispersar a la multitud y, de ser necesario, disparar a matar. Cuando el ejército se negó a hacerlo, el trabajo le fue encomendado a la despreciable Securitate. Cientos de civiles rumanos fueron asesinados en Timișoara. Cuando decidió convocar una manifestación para frenar su baja popularidad, Ceausescu dio rienda suelta a toda su ira. For a while, I don't know how many minutes, the crowd behaved exactly as they were trained to do, waiting for him to finish a sentence, jumping up and down, shouting his name, hailing great Romania and the greatest leader that ever was. And then when he referred to the events of Timișoara and called those demonstrators fascists, some people began to grumble, boo, and the crowd changed from saying, "Hail, long live Ceausescu," to "Ceausescu murderer." Millones de rumanos presenciaron cómo Ceausescu perdió el control en televisión. Fue el comienzo del fin. Los rumanos vieron con asombro cómo sus compatriotas se rebelaban para vencer al opresor. Con la ayuda del ejército, los rebeldes fueron capaces de derrotar el último bastión de la Securitate. El alzamiento fue tan repentino y su sed de venganza tan inagotable que Ceausescu fue derrocado en cuestión de días. Brothers, 22nd December 1989. Through the unity of our people and the support of our national army, the dictator Ceausescu has been deposed. Desde las estaciones de televisión, los líderes de la nueva oposición, el Frente de Salvación Nacional, leyeron su comunicado en el que prometían nuevas leyes para Rumania, en medio de la democracia y el pluralismo, además de ponerle fin a la destrucción de las ciudades y realizar elecciones la primavera siguiente. El mundo observó con asombro cómo era juzgada y ejecutada la tiránica familia y cómo eran mostrados sus cadáveres en toda la televisión nacional. La revolución rumana sería la primera en la historia en ser enteramente presentada, desencadenada, propagada y transmitida en vivo a través de un medio electrónico.
El 25 de diciembre, por primera vez en muchas décadas, la Navidad llegó a Rumania. Aunque los combates no habían terminado, se había dado inicio a la celebración. La caída del régimen de Ceausescu no traería de inmediato la tranquilidad a las calles de Rumania, ni tampoco comida y calor para los hogares rumanos. Deberían pasar muchos meses antes de que las elecciones determinaran qué nuevos partidos tratarían de guiar al país hacia una era nueva y democrática. Ese diciembre se festejó una celebración olvidada y se redimió a una población oprimida. Se rompía así otro trozo de la cortina de hierro que separaba a el águila del oso.